Estamos en Marcos capítulo 4, versículo 33 al 41, terminando el capítulo. Y el texto empieza, o sea, el título del mensaje es: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Es el título del mensaje para hoy. Vamos a orar para empezar. Señor, una vez más te pido tus bendiciones sobre la palabra de Dios escrita. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas con el mensaje, que me des facilidad de palabra para predicarla, y por los hermanos que están alrededor del mundo, que están parados predicando el día de hoy, Señor, bendícelos a ellos, donde quiera que estén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Marcos capítulo 4, versículo 33 al 41, la Biblia dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, a veces nos sentimos que estamos pasando por una prueba que nos sentimos a solas. Nos sentimos como nadie nos entiende. Nos sentimos que nadie nos puede ayudar. Sentimos desamparados o aislados o cualquier cosa, qué sé yo. Pero así nos sentimos. Y pues yo creo que todos hemos pasado por una prueba de ese tipo. Reaccionamos diferentemente. Cada quien, pues, decidimos cómo vamos a actuar, como hemos hablado antes del mensaje. Algunas personas, pues, ya empiezan, van corriendo rumbo al problema y se echan encima de la cabeza y ganan victoriosamente. Y algunos, pues, se encogen y se esconden y pues ya tragan todo. Pues, no saben qué hacer. A veces algunos pierden la cabeza, pues ya sueltan la lengua y dicen y hacen cosas que no deben hacer, y es la forma que ellos reaccionan al estrés de la situación. Y otros pues ya se esconden bajo la cama o en el closet, no saben cómo reaccionar y pues piensan que ya al encerrarse, que el problema se va a distanciar, se desaparezca si no le hago caso. Y se empeorea. Cualquiera de su reacción personal, hermanos, como creyentes necesitamos recordar de vez en cuando quién es el Señor, quién es Él y qué es capaz de hacer. Y si nunca nos pone en situaciones, en las pruebas, nunca sabe uno qué somos capaces de aguantar. Como salgo a la sierra, si no llevo buenas llantas, pues llego ahí y menos de pocos kilómetros, pues ya estoy ponchado. Y a veces uno va, una persona que conocían ahí en la Sierra de Durango, pues compró 4 llantas nuevas y tiró las usadas. Pues las cascaritas, ¿no? Pues los tiró. Y uno dice: no, pues son buenas llantas, todavía aguantan aire, pues ¿por qué no? No lo ocupo, pues ya tengo 4 nuevas. No, pasó 20 kilómetros dentro de la sierra y ponchó 2 llantas, pues ahí se quedó. Ahí estaba, hasta el eje, pues ¿qué más quiere?
Entonces, pues ya sin la refacción, pues ¿qué va a poner? Yo siempre llevaba refacción y refacción para la refacción, llevaba mis parches, andaba con mi espátula, pues supe quebrar una llanta y ponerle de nuevo y subirle todo, pues ya yo era acostumbrado de hacer todo ese trabajo, tenía que, ya aprendí de levantarme, tenía 2 gatos, por si acaso pues lo ocupaba uno. Entonces uno nunca sabe lo que es capaz de hacer, pero Dios le pone en situación donde tiene que decidir qué va a hacer. Los discípulos del Señor, hermanos, habían tenido una experiencia de la cumbre de la montaña. El Señor había alimentado las personas ahí, estaba sanando a la gente, predicando ahí con el Señor, y luego cuando bajaron ahí al mar, iban a cruzar el mar, cuando se metieron ahí ya llegó la tempestad. Y ellos tenían que decidir qué van a hacer en la tempestad. En el versículo 35 dicen, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Hermanos, el mar en que estaba era un mar chico, a la comparación de algunos de los que están alrededor del mundo. Pero cuando el Señor dice, pasemos al otro lado, es una garantía que van a llegar. Pasemos al otro lado. Estudiando la frase, pasemos al otro lado, es una garantía que van a llegar. Pasa lo que pasa, pero van a llegar. Él dijo, pasemos al otro lado. En primer lugar, las implicaciones son estas. En primer lugar, el Señor va con nosotros. Pasemos al otro lado. Él se incluye, es decir, Él va en la barca. Había otras ocasiones donde el Señor les mandó a ellos, se subieron al barco, fueron a aquel lado y Él vino caminando sobre el agua. En algunas de las situaciones, Él rodeaba el mar y llegó antes de ellos. A veces Él pasaba con ellos, junto con ellos en la barca. Y esto es una de las situaciones donde Él estaba ahí con ellos y ellos andaban atemorizados de que iban a ahogarse. Y luego, segunda cosa, ellos no iban a estar a solas en el proceso. Pasemos al otro lado. No solamente quiere decir que el Señor va con nosotros y luego ahí se va a poner tonto cuando ya estamos en necesidad. No, al contrario. No van a estar a solas en el proceso. El Señor garantiza, hermanos, que vamos a ir a la gloria porque nos ha salvado. Pero a veces nos perdimos el hilo, o perdimos la fe, o nos agüitemos, hermanos, estando ahí en la situación, no sabemos qué hacer. Pero llega un momento donde nuestra fe es probada y tenemos que decidir, ¿sabe qué? Ya voy a seguirle, aunque no veo lo que va a ser el resultado. Tengo que confiarle porque Dios sabe lo mejor. Es difícil. Esto implica, hermanos, que van a llegar al otro lado, que van a llegar hasta en buenas condiciones. Pero eso no implica, hermanos, que no va a pasar nada en el camino. Pasemos al otro lado en ninguna manera significa que no va a haber tormentas, que no va a haber tempestades, que no va a soplar el viento, que no va a pasar cosas, pero dice cuando pasemos es una garantía que van a llegar a aquel lado. No solamente eso, pero no quiere decir que Jesús y sus discípulos van a estar a solas en el viaje. Quiero que piensen en eso. La tormenta era tan fea, hermanos, que hasta los pescadores eran atemorizados. Cuando los pescadores se ponen atemorizados es algo serio, porque tienen la experiencia. Seguramente han estado ahí en el mar cuando sopla el viento, saben lo que es una tempestad. Han estado ahí en esas situaciones, pero para que ellos se atemorizaban a la vez, era algo grave. Hasta la fe de los mismos pescadores era probada también. Es una cosa cuando uno puede decir, pues los nuevos, uno dice,
no te preocupes, el Señor estará con nosotros, el Señor nos ayude, el Señor nos apaciguará, el Señor nos probará, pero el Señor aprieta, pero nunca nos ahorca. Estamos hablando de experiencias que hemos tenido previamente, que los nuevos no han tenido, porque son nuevos. Pero cuando ya nosotros, que somos ya viejos en el Señor, digamos, cuando ya las experiencias que tenemos se acaban, y es algo nuevo para nosotros, andamos con pavor igual que los demás. ¿Sí me explico? Algo que nos ponen a temblar, algo que nos pone a temblar, hermanos, en la presencia del Señor, debe ser algo ya muy grave. Porque los pescadores, que eran los más experimentados en el mar, que sabían de las barcas, que sabían de los timones, que sabían de las olas, que sabían de las telas, que sabían de la popa, que sabían de todo, tenían temor. Si yo estoy en barca, y me ha pasado a veces, que estoy en barca y de repente algo sucede y ya empieza a venir el agua. Ufale, ¿qué vamos a hacer? Pues agarramos una chaleca y nadamos. Pues recuerden lo que pasó con Pablo, ahí en el libro de Hechos. Ahí estaban ahí y hasta tenían que echar el brinco. Ya la misma barca se quebró y andaban nadando sobre pedazos del barco. Imagínense. Pero aquí en esta situación, ahí estaba Cristo. Algunos de estos hombres eran de la ciudad, eran de la gente tenían trabajos como cobrador de impuestos. ¿Qué sabe él de la pesca? Algunos de estas personas eran carpinteros. ¿Qué saben ellos de la pesca? A lo mejor nunca han ido en barco, pero si fuera la primera vez, era como la taxi de su día. Pues todos hemos pasado por lo menos una vez en taxi. Ya yéndose a Durango en un taxi, ya a arriesgarse la vida. Irse a Sudamérica, ya en un taxi, ya uno agarra los cuernos y ya a lo que te truje chencha, ¿no? Pues uno nunca sabe, porque ya andan así como locos. Algunos de los discípulos eran pescadores y ellos tenían temor en ese día, hermanos. El mar de Galilea era de 13 millas de largo y 8 millas de ancho. Así era pequeño a la comparación con otros mares que hemos visto. Pero a la vez, cuando pega una tormenta, pega una tempestad, hermanos, sopla el viento, y estos muchachos ya eran atemorizados. En el versículo 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿A poco él no sabía que ya venía una tempestad? ¿A poco no lo sabía de antemano? Pues él es omnisciente. Pero el Señor omnisciente va y echa un sueñazo y los demás están, según ellos, pereciéndose. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo estoy seguro que no dijeron, disculpe, maestro, nos perecemos. Estoy seguro que no era tan cuidadoso. Disculpe, Señor, no quiero molestarlo, pero con mucho cariño, con mucho amor, con todo respeto, perecemos. No le dijeron así. Estoy seguro que era más como gritos. ¡No tienes cuidado que te perecemos, hermano! Ya estaban gritando con todo que daba la máquina, ¿no? En voz alta. Están echándole gritos. Estaban atemorizados, estaban preocupados. Hermanos, ¿le ocurre a usted que nunca le ocurre algo al Señor? ¿Le ha ocurrido, hermanos, que nada le ocurre al Señor? Piensen en eso, piénsenlo. Nunca nos llega a pensar
se nos ocurre, se nos llega a la mente, se nos prende el foco de que el foco nunca prende para el Señor porque ya lo sabe todo. Él sabía meterse en ese barco y les dijeran, pasemos al otro lado, que iban a sufrir una tempestad. Ya lo sabía. Con razón echó un sueñazo. Con razón, ahí estaba roncando como oso cuando ya le llegaron la noticia, perecemos. Hermanos, Dios o Cristo es Dios 100%. Cristo es hombre 100%. A veces tratamos a Cristo como si no fuera omnisciente. A veces le tratamos como si no fuera omnipresente. A veces le tratamos como no fuera omnipotente. Le tratamos así. Qué disgusto, hermanos. Debe ser un insulto para Él que le tratamos como si fuera cualquiera. Ahora, claro, podemos hablar con el Señor como nuestro amigo mejor, porque sí lo es. Podemos amarle como a nadie le amamos. Pero que no le tratemos como si no fuera Dios. Y que no le tratemos como si no fuera hombre. Pues mirándole a Cristo, podrían decir, no, pues tú eres Dios, pues no, tú no entiendes cómo nos sentimos nosotros. Disculpe, yo soy 100% hombre y a la vez 100% Dios. Qué insulto debe ser cuando se nos ocurre tratarlo como si fuera cualquier hombre, porque no lo es. Y si le tratáramos olvidándonos que Él es 100% Dios. Hazte para allá, Señor, y yo me encargo de esta situación. Agarramos el toro por los cuernos, como decimos. Agarramos las riendas y siempre hacemos un tiradero, un fracaso, lo que usted quiere añadir. Siempre hacemos un problema. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Imagínense los gritos. El Señor ahí con 13 hombres o con 12 hombres gritándole a la vez. Es decir, hermanos, no era uno de esos barcos chiquitines que tenían que andar remando. No era una barca de ese calibre. Era suficiente que 12 hombres más el Señor ahí estaban y hasta había suficiente lugar para anegarse. Imagínense, andaban en problemas. Hermanos, es importante recordar que Cristo no vino a ahogarse por nuestros pecados. ¿Sí me explico? Cristo no vino a ahogarse por nuestros pecados. Él vino a ser crucificado y derramar su sangre por nuestros pecados. Cristo vino a salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad, no para ahogarse en el mar de Galilea. Eso fue el problema. Y hermanos, lo interesante es que los discípulos de Cristo ya lo sabían. Estos hombres, el Antiguo Testamento para ellos era conocido. El Antiguo Testamento para ellos era algo que ya leyeron, ya sabían de memoria, ya era de corazón de ellos. Porque para los judíos ya estudiaron el Antiguo Testamento, ya sabían que el Mesías iba a venir a morir por los pecados, porque dice, maldito el que sea colgado en un madero, el que muere en un madero. Ya sabían que el Cristo iba a morir en la cruz por sus pecados, ya lo sabían desde el Antiguo Testamento antes que vino Cristo. Miles de años antes que viniera Cristo a este mundo, ya sabían cómo iba a morir. Cuando Él dijo, pasemos al otro lado, no era para morirse ahogándose en una barca. Qué curioso. Hermanos, a veces cuando pasamos por una dificultad en nuestra vida, se nos olvida lo que dice la Escritura. Obviamente se lo olvidaron a ellos en ese momento dado que estaban
según ellos, pereciéndose. Cuando se dieron cuenta, hermanos, de que ya están en peligro, se les olvida la Escritura. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros? Se nos olvida lo que dice la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque no la hemos cometido en la memoria. No lo sabemos de corazón. No gastamos el tiempo como debemos en la lectura bíblica y se nos olvida lo que dice la Biblia. Llega el momento dado donde tenemos que tomar una decisión y en vez de tomar la decisión basándonos en lo que dice la Escritura, basamos en los sentimientos. Como veo yo, no quiero saber cómo ve usted, quiero ver lo que Dios dice. Quiero saber lo que Dios dice. Si Dios me va a juzgar basándome en la Escritura, es mejor que vaya con la Escritura que vaya con la opinión del hombre. A ver qué opinen los demás. Los demás me van a guiar mal. Debo tomar mi decisión basándome en lo que dice Dios. Porque Él me va a juzgar. Los demás, ¿qué me importa lo que piensen ellos? Pero así sucede. Se nos olvida qué dice la Escritura. Además, se nos olvida qué tan potente es nuestro Dios. Nuestro Dios es omnipotente, hermanos. Es el todopoderoso. Se nos olvida de que Él es capaz de hacer lo que sea. Pero llega la prueba es tan grande que minimiza a nuestro Dios. Y pensamos que Él es incapaz, que su brazo está corto, que su oído ya está pesado, que no nos oye ni nos ve. Y eso nos provoca tomar el asunto en nuestras propias manos y siempre va a ser un tiradero. Luego, versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tienes fe? ¿Cómo no tienes fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Señor ya calla al viento, enmudece al mar, hermanos. Y luego a sus discípulos. Noten conmigo, hermanos, que ya no hay gritos de temor. Ya no hay gritos de terror. Ya no están llorando, ya no hay llantos, ya no hay, maestro, perecemos, maestro, perecemos. Ya no están gritando, ya no están quejándose, ya no hay plegarias, ya no hay súplicas, ya no hay nada de eso. Él con dos palabras, calla y enmudece. Cerró el pico al mar, cerró el pico del viento y cerraron los picos de sus discípulos. Con dos palabras. Se callaron, se enmudecieron, ya no andan quejándose, ya están en paz. Hasta dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, el diablo es nombrado el príncipe del poder del aire. Y Cristo puede enmudecerle a él. Cuando el diablo nos quiere aventar una tormenta, cuando quiere provocar una tempestad, quiere sacudirnos, como dijo a Pedro, quiere zarandearnos como el trigo, como dijo a Pedro. Aún así, Cristo ora por nosotros, que cuando somos probados, que no nos falte la fe. Y hasta los que nos rodean, ya no tienen palabra. No pueden, son atónitos. No saben qué decir. Cuando Cristo calla a los vientos, se calmaron. Cuando Él calla a sus discípulos por su falta de fe, se callaron. Pero hermanos, lo interesante, nunca había visto eso antes. Estaba estudiando la semana pasada. Había otra gente beneficiada. ¿Qué pasó con
con las barcas de más. Hablamos en que estaban los discípulos. Hablamos de la barca en que estaban ellos. ¿Por qué de las barcas de más? Cuando Cristo calmó la tempestad, disfrutaron el beneficio de ser calmado el mar y el viento. Pero los barcos de más también. Piensen. Ahí dice en la Escritura, tengo una herida en ese dedo y no da vuelta las páginas. Nota que dice en versículo 36, y había también con él otras barcas. Cuando el Señor calmó la tempestad, la gente en las otras barcas disfrutaron la calma también. Sus discípulos estaban gritándole en su barca, pero los demás disfrutaron también la calma que él provocó cuando calmó y enmudeció al mar. Ellos también disfrutaron la calma que estaba alrededor. Hermanos, cuando Cristo hace algo en su vida, afecta la vida de otra gente que le rodea. Cuando el Señor obra en nuestra vida, provoca una reacción en nuestro alrededor. Si el Señor me bendice a mí, mi esposa recibe la bendición también. Si mi esposa bendice a si Dios bendice a mi esposa, yo también recibo la bendición. Amén. Mi casa disfruta la bendición de Dios. Mis hijos, mi nieto, cuando Dios me bendice a mí, les bendice a ellos porque son parte de mi familia. Cuando Dios bendice a mí, la iglesia disfruta la bendición también porque yo soy bendecido y ella es bendecida también. Cuando Dios le bendice a la iglesia, también me bendice a mí. Cuando los hermanos pasan por sus tempestades y ellos hablan lo que dice la Escritura y hablan de lo que Cristo ha hecho en sus vidas, como Dios les dio la victoria, me da paz a mí, me da gusto a mí, me da alegría a mí, me afecta a mí. Y lo que Dios hizo para sus discípulos y en esa barca, hermanos, en esa tarde, cuando eso sucedió, todas las barcas demás que estaban en el mar también disfrutaron de la bendición, de la calma que Cristo provocó cuando enmedeció al mar. Esa palabra es un trabalenguas para mí. Los demás disfrutaron la bendición. Entonces Dios a veces nos bendice para que no seamos egoístas, pero que compartamos la bendición. Otra gente es afectada. Cuando Dios hace algo en la vida nuestra, otra gente sale beneficiada. Hermanos, somos cristianos y debemos ser discípulos. Un discípulo es un seguidor y es un alumno de por vida. Como estuvimos hablando un poquito antes del culto, nos metimos, hicimos el pacto con el Señor, nos metimos en esta carrera y vamos a terminarla. Empezamos este camino con el Señor y vamos a terminarla por alta, por baja, por fea, por chueca, por difícil, por suave, por bonito o por feo. Vamos a seguirle al Señor porque Él es nuestro Señor. Hicimos el compromiso de seguirle hasta la muerte. Es difícil, hermanos. Y a veces las cosas se ponen difíciles y que no olvidemos, hermano, que no se nos olvida lo que dice la Escritura. Algo que provoca a la iglesia a hacer, meta la nariz en la Biblia, y no digo para roncar. Estudien la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Y a través de los años que tenemos aquí, a veces tengo que hasta regañarles, hermanos. Lean la Biblia, estamos leyendo, léanla más. Porque Cristo dijo a los fariseos, a los saduceos y a los escribas, dijo, vosotros escudriñáis a las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis vida eterna y son ellas que dan testimonio de mí.
Si Él lo dijo a ellos y ellos eran perdidos, ¿cuánto más a nosotros que le conocemos como nuestro Salvador personal? Él es nuestro Maestro, debemos andar con Él. Somos sus discípulos. Cuando sucede algo en nuestra vida, damos vuelta, caminemos rumbo a Cristo, en vez de darle la espalda. Vamos más pegaditos a Él, más cercanos a Él. Si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros, dice. Ellos, sus discípulos, en este día, hermanos, le dieron vuelta a Él, le buscaron a Él ya en su estado de pánico, hermanos, andaban atemorizados. Y el Señor ya hasta calmó el mar. Ellos se sintieron, ellos se enojaron, hermanos, ellos le regañaron a Él porque pensaron que para Él no les importaba. Perdón, que no le importaron. Así es el dicho. ¿No te importa que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa? ¿No te importamos? Es una forma, hermanos, de regañarle, de llamarle la atención. Pero al estar tan cerca de Cristo, de estar con los ojos puestos en Él, si Él no anda atemorizado, ni tampoco debemos andar atemorizados. Si Él no se pone nervioso, no debemos andar nerviosos. Reaccionamos en la misma forma que Él reacciona. Si Él está tranquilo, nos tranquilicemos. Si Él se pone irritado, debemos estar irritados. Si Él se pone de otro modo, pues ponemos un espejo. Mimamos lo que Él es. Imitamos lo que Él es. Y Él les regaña por su falta de fe. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo es posible que no tienen fe? Aquí estoy yo. Imagínense la plática que tuvieron. Tengo un amigo que o lo ama o lo mata. Es uno de esos. Un amigo que a veces lo quiere ahorcar y a veces le quiere dar abrazos. Pero él sabe, él tiene, es como la tortura chino del agua. Como le pone ahí en su gotarera. Así es él. Su voz le irrita. Pero ay, como este hombre sabe regañar. Sabe regañar. Tiene un vocabulario segundo a ninguno. Pero cuando regaña, ay, es como meterle sal en una herida. ¿Sabe qué? Te voy a golpear, ya cierro el pico, ya no quiero hablar contigo. Es uno de esos. Pero el Señor, cuando mira a sus discípulos, dice, ¿cómo no tenéis fe? Qué regañada, ¿no? Yo estoy aquí, yo soy el Todopoderoso. Yo inventé, yo creé todo eso que existe. Existe por mi voz, con mi palabra, lo hice yo. Que sea la luz y fuera la luz. Todo que lo existe, Él creó, el viento también. El creador del universo, ahí estaba durmiéndose. Ellos andaban atemorizados. No les echamos tierra a ellos. ¿Cuántas veces nosotros igual? ¿Cuántas veces Él dijo, hombres de poca fe? ¿Y nosotros? Hermanos, es obvio que el Señor ya les animaba. Y cuando sucedieron esto, estoy seguro que esta ocasión ha sido de ejemplo a través de 2 milenios. De cuando llegan las tempestades, confiemos en el Señor. ¿Se acuerdan de los discípulos? No quiero que me regañen porque no tengo fe. ¿Cómo no tenéis fe?
¿Cómo no podemos tener fe teniendo un Salvador tan grande, tan omnipotente, omnipresente, omnisciente? ¿Cómo no podemos tener fe en Él? Hermanos, Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza. Y en los peligros es presente. Cuando se presenta la oportunidad de confiarle, hay que confiarle, porque Él probará nuestra fe. Somos de los meros buenos, sígueme los buenos, dice el Chapulín Colorado. Pero ¿cuántas veces el Señor dice, sígueme los buenos? Y hay grillitos, porque nadie le sigue. Vamos a orar, hermanos. Señor, una vez más en este día, te agradecemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Es duro este pasaje porque nos llama la atención cuando hay problemas, y siempre va a haber problemas. Va a haber escaseces, va a haber enfermedades, va a haber pruebas de toda clase, diversas. Y en vez de dar la cara a la Escritura y leer lo que ella nos quiere enseñar, a veces le damos la espalda, se nos olvida qué tan potente eres. Qué insulto debe ser, Señor, cuando te tratamos como si fuera cualquier otro hombre o cualquier otro Dios. Tú eres el creador del universo, el sustentador de nuestra vida. Nos das vida y nos sigues dando vida. Nos has dado la vida eterna. Pero cuando te tratamos como si no fueras capaz de hacer, de cumplir, de ayudar, de meter la mano, ¿cuántas veces, Señor, te insultamos? Te ruego, Señor, que nos ayudes a seguirte. Va a haber pruebas, Señor, siempre van a venir. Y cuando vienen, ayúdanos, Señor, a abrazar la Escritura, obedecerla y seguirte, siendo discípulo fiel, siguiendo tus pisadas, porque siempre caminas con nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús.